Hola a todos, bienvenidos. Hoy vamos a revisar la prevención primaria de la enfermedad cardiovascular. En el año 2019, el Colegio Americano de Cardiología, conjunto con la Asociación Americana del Corazón, lanzaron las guías de práctica clínica para la prevención primaria de la enfermedad cardiovascular. Esta es la literatura usada para la siguiente presentación y pues pueden obtenerla o buscarla. El contenido de la presente revisión es ver la epidemiología de la enfermedad cardiovascular aterosclerótica, ver los determinantes de la salud y la enfermedad cardiovascular, ver los niveles de prevención cardiovascular, cuáles son los factores de riesgo para la enfermedad cardiovascular aterosclerótica, ver cómo se calcula el riesgo cardiovascular a 10 años en Colombia, cuál es la utilidad y el uso de la aspirina en la prevención primaria, ver el algoritmo para la prevención primaria y 10 mensajes que no debemos olvidar. Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de morbilidad y mortalidad, no solo en Colombia sino en el mundo. Es responsable de más de un tercio de las muertes en personas mayores de 35 años. La enfermedad cardiovascular aterosclerótica incluye, primero, la cardiopatía isquémica, segundo, la enfermedad cerebrovascular y por último la enfermedad arterial periférica. Debemos tener en cuenta que la presencia de la placa aterosclerótica está directamente asociada con la elevación en los niveles de colesterol de baja densidad, es decir, el colesterol LDL. Y las dislipidemias, tanto la hipercolesterolemia como la hipertrigliceridemia, es uno de los principales factores de riesgo modificables para la enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Ahora, la evidencia demuestra que, primero, el LDL es el parámetro lipídico que más se asocia con la enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Reducir los niveles de LDL se asocia con la reducción del riesgo de la enfermedad cardiovascular y a mayor reducción del LDL, mayor reducción del riesgo de la enfermedad cardiovascular aterosclerótica. La intensidad de la terapia hipolipemiante debe ser siempre ajustada según el riesgo absoluto de enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Y por eso verán que la intensidad y las indicaciones de terapia hipolipemiante con estatinas siempre va a estar diferenciada según el riesgo cardiovascular. Por lo tanto, el manejo hipolipemiante con estatinas es la estrategia más efectiva para la prevención del riesgo cardiovascular. Uno de los factores que más nos enseñaron en la universidad son los determinantes de la salud y la enfermedad. En este caso, los determinantes de la salud y la enfermedad cardiovascular no solamente son factores biológicos y químicos, sino también tenemos que tener en cuenta que existen factores genéticos, físicos, sociales, del ambiente, políticos y biológicos que van a afectar al individuo y a la población y que van a contribuir ya sea a la salud o a la enfermedad cardiovascular. Por lo tanto, la prevención la podemos dividir como en una pirámide, en la prevención primordial, en la prevención primaria y en la prevención secundaria. La prevención secundaria ya sea específicamente cuando existe la enfermedad cardiovascular y por lo tanto es el manejo tanto agudo como crónico de la patología cardiovascular, mientras que en la prevención primordial hace referencia a la modificación de todos los determinantes sociales de la salud como la pobreza, el analfabetismo, la urbanización, la polución aérea, la nutrición materno-infantil y pues todas las políticas públicas que puedan favorecer o alterar todos estos factores socioambientales. Por otro lado, también hay que modificar políticas que favorezcan la disminución del consumo de tabaco, de alcohol, consumo de grasas trans, saturadas, el
fomentar el consumo de alimentos saludables y fomentar las actividades físicas en la población. Y ya en la prevención primaria, específicamente tenemos la modificación y el control de los factores de riesgo cardiovascular, pero vean que en esta publicación de Lancet también nos indican la educación médica. Si el médico no está actualizado, pues no va a implementar las nuevas modificaciones en los estilos de vida basados en la evidencia. ¿Y cuáles hay que modificar? El consumo de tabaco, la hipertensión arterial, las dislipidemias y la diabetes mellitus. Esta gráfica nos dice lo mismo. La prevención primordial es todo aquello que modifique el comportamiento medioambiental en la salud, como la salud materno-fetal e infantil, el tabaquismo, la dieta y la actividad física, el peso corporal y la polución medioambiental. Mientras que la prevención primaria es todo aquello que modifique los factores de riesgo cardiovascular, de nuevo la dislipidemia, la hipertensión, la diabetes y el síndrome metabólico. Entonces, ¿cuáles son los factores que aumentan el riesgo para el manejo multidisciplinario y educar a los pacientes? Tenemos que tener en cuenta que todo paciente que tenga historial o presente lo siguiente tiene un factor de riesgo. Entonces, el historial familiar de enfermedad cardiovascular aterosclerótica en los hombres que se haya presentado en menores de 55 años y en mujeres menores de 65 años. Segundo, la hipercolesterolemia primaria, es decir, un colesterol LDL mayor a 160, un colesterol no HDL mayor a 190. Un paciente con un diagnóstico de síndrome metabólico dado por tres de los siguientes, ya sea por una circunferencia abdominal aumentada, la presencia de hipertrigliceridemia, la presencia de hipertensión arterial, prediabetes o diabetes mellitus o un colesterol HDL menor a 40 miligramos decilitro en hombres y menor a 50 miligramos decilitro en mujeres. Paciente que presente una enfermedad renal crónica dada por una tasa de filtración glomerular menor a 60 cc por minuto metro cuadrado con o sin albuminuria, pero también pacientes que tengan condiciones inflamatorias crónicas como la artritis reumatoidea, el lupus, la psoriasis, el VIH y en fin todas las condiciones que se consideren inflamaciones crónicas. Una mujer que tenga historia de una menopausia prematura, es decir, que se haya presentado antes de los 40 años de edad y que tengan historial de preeclampsia o eclampsia. También hay unos marcadores de laboratorio que aumentan el riesgo cardiovascular, como es la persistencia de una proteína C reactiva mayor a 2 miligramos decilitro en el tiempo, la presencia de una lipoproteína mayor o igual a 150 miligramos a 50 miligramos decilitro, la presencia de ApoB mayor o igual a 130 miligramos decilitro y un índice tobillo-brazo menor a 0.9. En Colombia, ¿cómo estimamos el riesgo cardiovascular? La Sociedad Colombiana de Cardiología para el año 2014 validó el modelo de Framingham en Colombia, por lo cual podemos estimar el riesgo a 10 años de infarto de miocardio o muerte coronaria en estos pacientes. Siempre hay que realizarlo en todos los pacientes mayores de 20 años y el puntaje debe ser multiplicado por 0.75 para la población colombiana. Estos son los criterios de Framingham en hombres. Entonces veamos qué criterios tiene. Primero, la edad. Segundo, las concentraciones de colesterol total. Tercero, si la persona es fumadora o no. Cuarto, las concentraciones séricas de colesterol HDL. Quinto, la presión arterial sistólica y si la hipertensión llegaría a estar presente, es tratada o no tratada y se asigna un puntaje. Ese puntaje se multiplica por 0.75 y se ubica en estos rangos.
y se mira, por ejemplo, si la persona tuvo un puntaje de 5. Entonces la persona tiene un riesgo cardiovascular a 10 años del 2%. Si la persona obtuvo un puntaje total de 15, el riesgo a 10 años será de 20. Y se puede clasificar en leve, moderado, severo. Leve menor a 10%, moderado de 10 a 20 y un riesgo cardiovascular severo mayor a 20%. Este es los criterios, pero en las mujeres, por lo tanto, siempre hay que diferenciar si la escala es en hombres o en mujeres. Ya entrando en los cambios de los diferentes estilos de vida, empecemos con la actividad física. Entonces, estos son los ejemplos de las diferentes intensidades de la actividad física. Tenemos que tener claro dos conceptos. Uno es el MET y dos es el comportamiento sedentario. El MET indica simplemente que es un equivalente metabólico a las millas por hora. Y el comportamiento sedentario se define como toda actividad que implique el gasto energético menor o igual a 1.5 METs. ¿Qué actividades físicas se gastan menos de 1.5 METs? Como estar sentado, estar reclinado o estar acostado, al igual que estar viendo televisión. Ya las actividades físicas mayor o igual a 1.5 METs se dividen en leves, moderadas y vigorosas o intensas. Leves de 1.6 a 2.9, moderada de 3 a 6 y vigorosa mayor o igual a 6. Entonces, las leves, ¿qué serán? Caminar despacio, cocinar y hacer aseo en la casa normal. La actividad física moderada, ¿cuál será? Ya será el caminar rápido, es decir, de 3 a 6 kilómetros por hora, el realizar bicicleta, pero de 8 a 16 kilómetros por hora, el bailar en un salón, realizar yoga activa o la natación recreacional. Y por otro lado, la actividad física intensa ya será trotar o correr, realizar actividad en bicicleta a una velocidad mayor o igual a 16 km por hora, realizar tenis o las vueltas de lado a lado de la piscina en la natación. ¿Cuáles son los beneficios netos del ejercicio, de la actividad física? Uno es que aumenta el diámetro de las arterias coronarias epicárdicas y la densidad capilar. Esto se traduce en que en un mayor flujo sanguíneo a través de la arteria coronaria y en una placa aterosclerótica más estable, es decir, menos propensa a la ruptura. Por lo tanto, mayor expectativa de vida, por lo tanto, menor riesgo de ruptura de la placa y menos consecuencias de estenosis coronarias. Si llegamos a ver un paciente atleta que presenta una enfermedad cardiovascular aterosclerótica, las posibles explicaciones de esta entidad puede ser que se encuentre en las arterias coronarias una hemodinámica alterada, estados proinflamatorios crónicos, que el paciente, a pesar de que realice ejercicio, tenga una dieta inadecuada, que presente estrés psicológico crónico, factores genéticos claramente, fármacos que induzan a la aterosclerosis, medicación que sea inmunomediada, la hipertensión arterial, el estrés mecánico por patologías hematológicas, igualmente un flujo laminar alterado por patologías hematológicas, la hipovitaminosis D, la hipomagnesemia y el hiperparatiroidismo. Estas son las modalidades para el manejo del tabaquismo. Siempre debemos tener en cuenta que se debe evaluar el estado tabáquico y propender por la cesación del mismo. Y se proponen tres tipos de estrategias, desde insistirle al paciente y gastar menos de 3 minutos en la consulta,
o de gastar 3 a 10 minutos en la consulta, o en pacientes de muy alto riesgo, gastar más de 10 minutos en la consulta para evaluar el estado tabáquico y propender para la cesación del mismo. Se han propuesto también terapias farmacológicas como el uso de nicotina en parches. Se pueden utilizar de 21, 14 o 7 miligramos. Se puede iniciar de 21 miligramos o 14 miligramos. Gomas con nicotina de 2 a 4 miligramos. Se puede iniciar 4 miligramos si el paciente, digamos, necesita usar el tabaco menor o igual a 30 minutos de haberse levantado, o 2 miligramos si el paciente lo necesita después de 30 minutos de haberse levantado. Hasta un máximo de 24 piezas de goma al día. También se encuentran los sprays nasales de 10 miligramos por mililitro y se puede administrar de 2 a 4 sprays cada vez que el paciente lo requiera, explicándole que se debe limitar hasta un máximo de 40 dosis al día, es decir, hasta 20 sprays nasales. También se encuentran inhaladores orales y también terapias farmacológicas como el bupropión. Se puede iniciar 150 miligramos cada día por 3 días, luego continuar a 150 miligramos cada 12 horas, en combinación con todas estas terapias de los parches, las gomas o los sprays nasales del tabaco. Sin embargo, pues este manejo debe estar asesorado, evaluado por los especialistas. En un metaanálisis realizado por el Colegio Americano de Cardiología, se evidencia la diferencia entre el uso de la aspirina y el placebo y el impacto en la mortalidad por todas las causas, en la mortalidad cardiovascular. Veamos que no impacta en la mortalidad por todas las causas y tampoco tiene relevancia en comparación con el placebo en la mortalidad cardiovascular. Vean que tampoco previene el ataque cerebrovascular isquémico en comparación con el placebo. Lo que sí se encontró es que sí previene el infarto agudo de miocardio, es decir, un evento isquémico cardiovascular, pero el no fatal, porque el fatal no lo previene. Sin embargo, sí se encontró que la aspirina, en comparación con el placebo, aumenta el sangrado tanto mayor como el sangrado intracraneal y el sangrado gastrointestinal mayor. Por lo tanto, la aspirina en prevención primaria disminuye los eventos isquémicos no fatales e incrementa los eventos hemorrágicos no fatales. Y dentro de los pacientes que previenen los eventos isquémicos no fatales, como el infarto agudo de miocardio no fatal, el mayor beneficio está dado en aquellos pacientes que tienen un riesgo cardiovascular a 10 años mayor a 7.5%. Por lo tanto, la decisión de iniciar la aspirina siempre debe ser individualizada y ser realizada según la recomendación que ya voy a mostrar. Y tengan en cuenta siempre que, por ejemplo, la aspirina por cada causa una hemorragia mayor por cada 2 eventos cardiovasculares prevenidos. Por lo tanto, las recomendaciones del Colegio Americano de Cardiología para la aspirina en prevención primaria. Vean que esta es la indicación. Usar aspirina de 75 a 100 miligramos día como prevención primaria de la enfermedad cardiovascular aterosclerótica solamente en pacientes de 40 a 70 años que tengan un riesgo alto de enfermedad cardiovascular aterosclerótica y que no tengan un riesgo de sangrado alto. Por lo tanto, está contraindicada en todos los pacientes mayores a 70 años a pesar del riesgo cardiovascular y en todos los pacientes que tengan un riesgo de sangrado incrementado a pesar del riesgo cardiovascular, así sea alto. Entonces este es el algoritmo de la prevención primaria
propuesto por el Colegio Americano de Cardiología y la Asociación Americana del Corazón. Entonces lo primero que dicen es: evalúe el riesgo cardiovascular de todas las personas y de todos los pacientes mayores de 20 años. Segundo, en pacientes con diabetes mellitus, que es esta sección, evalúe si el colesterol total, el colesterol LDL, es mayor o igual a 190, se debe iniciar inmediatamente estatina de alta intensidad. Pero si el paciente diabético tiene 40 a 75 años, a pesar de no tener LDL mayor a 190, debe iniciarse estatina de moderada intensidad. Y el paciente diabético de 40 a 75 años, evalúe el riesgo de considerar la terapia de alta intensidad, no la de moderada. ¿Y cómo debe ser esta evaluación? Pues lo revisaremos más a profundidad en el manejo de las dislipidemias y en el manejo de la diabetes mellitus. El paciente mayor a 75 años diabético evalúe según el riesgo cardiovascular. Entonces, en el paciente no diabético, si el paciente tiene menos de 20 años, siempre promueva los estilos de vida saludables, evalúe el riesgo cardiovascular y mire si el paciente tiene diagnóstico de hipercolesterolemia familiar, pues es indicativo de terapia hipolipemiante. Si el paciente tiene entre 20 a 40 años, promueva los estilos de vida saludables, evalúe el riesgo cardiovascular y considere terapia hipolipemiante si hay historia familiar de enfermedad cardiovascular aterosclerótica prematura y el colesterol LDL se encuentra mayor a 160 miligramos. Si la persona tiene un antecedente de enfermedad prematura en los familiares, pero el colesterol LDL es menor de 160, pues no es necesario iniciar la terapia hipolipemiante. Ahora, en los pacientes de 40 a 75 años que tengan LDL entre 70 y 190 miligramos y que no tengan diabetes, evalúe el riesgo cardiovascular y mire en cuál de estos 4 se encuentra. Si está en bajo riesgo, es decir, que tiene un riesgo menor al 5%, o si se encuentra en el borderline, es decir, de 5 a 7.5%, o si tiene un riesgo intermedio, que es mayor o igual a 7.5% a 20%, o si el paciente tiene un riesgo alto, que es decir, un riesgo cardiovascular mayor o igual a 20%. Entonces, en los de bajo riesgo, siempre promueva estilos de vida saludables y no es necesario la terapia hipolipemiante. En los pacientes borderline, es decir, de 5 a 7.5%, promueva los estilos de vida saludable y si tiene alguno de estos factores de riesgo cardiovascular, inicie terapia estatínica moderada. ¿Cuáles riesgos debería tener? Entonces, historia familiar prematura, si tiene un colesterol LDL mayor o igual a 160 miligramos, si tiene enfermedad renal crónica, si tiene síndrome metabólico, si tiene pacientes mujeres que tengan preeclampsia o menopausia prematura, el historial, enfermedades inflamatorias, especialmente la artritis reumatoidea, la psoriasis, el VIH, y algunos marcadores de laboratorio, como por ejemplo la hipertrigliceridemia mayor o igual a 175 o alguno de estos marcadores de laboratorio que mencioné ahorita. Ahora, si el paciente tiene un riesgo intermedio, ¿qué debe realizarse? Promueva estilos de vida saludable e iniciar terapia estatínica moderada. Si el paciente tiene alto riesgo cardiovascular, inicie terapia estatínica intensa para reducir más del 50% del colesterol LDL.
Estos son los 10 mensajes para no olvidar. Entonces, el primero, siempre recuerde lo siguiente. La manera más efectiva para prevenir la enfermedad vascular aterosclerótica, la falla cardíaca y la fibrilación auricular y pues los eventos isquémicos es promover un estilo de vida saludable a lo largo de la vida, desde la infancia. 2. Una estrategia efectiva es la atención multidisciplinaria, no solo del médico general, sino del médico familiar, el médico internista, el cardiólogo, todo aquel especialista en el manejo de las comorbilidades, el nutricionista, el psicólogo, el psiquiatra según sea necesario. Tercero, en adultos entre 40 a 75 años debe estimarse el riesgo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica a 10 años, siempre. Y recuerde que en Colombia tenemos disponible la escala de Framingham validada y recuerde multiplicarla por 0.75. Cuarto, todos los adultos deben consumir una dieta saludable que incluyan vegetales no es cebolla y tomate solamente, sino todos los vegetales disponibles. Frutas, frutos secos, nueces, maní, almendras, granos, proteína de origen animal y vegetal. Y minimizar siempre el consumo de grasas trans, de los alimentos procesados, de los carbohidratos refinados y de las bebidas endulzadas. Recuerde y siempre téngalo en cuenta. En el paciente con sobrepeso y obesidad, la manera más eficaz de perder grasa es el déficit calórico. Si una persona con sobrepeso u obesidad realiza actividad física, pero no tiene un déficit calórico, está perdiendo el tiempo. Por lo tanto, debe estar la persona valorada y educada y la dieta la debe realizar el nutricionista. Quinto, los adultos deben realizar mínimo 150 minutos a la semana de actividad física moderada e intensa o 75 minutos a la semana de actividad física vigorosa, repartidos en al menos 3 días, puede ser lunes, miércoles, viernes o lunes, miércoles, sábado. Eso sí, siempre, nunca debe pasar más de 2 días sin realizar actividad física. En los pacientes con diabetes mellitus 2, los cambios en los estilos de vida son cruciales. La primera línea en el manejo siempre es la metformina y según las guías que veremos en esta revisión, se debe iniciar o continuar el manejo con los inhibidores de SGLT2 o los agonistas del receptor GLP1. Séptimo, en todas las consultas siempre evalúe el consumo de tabaco, no se le olvide preguntar. Octavo, la aspirina no debe usarse de rutina en la prevención primaria de eventos cardiovasculares ateroscleróticos por ausencia de un beneficio neto, exceptuando las indicaciones ya mencionadas. Noveno, las estatinas son la primera línea farmacológica para la prevención primaria de los eventos cardiovasculares ateroscleróticos en pacientes con hipercolesterolemia mayor o igual a 190, en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, en personas entre 40 a 75 años y en aquellos con un riesgo significativo a 10 años con la escala de Framingham, es decir, mayor o igual a 7.5%, mayor o igual a 10%, mayor o igual a 20%. Y por último, para todos los pacientes con hipertensión arterial, estas recomendaciones se deben realizar y pues la meta de presión arterial debería ser menor o igual a 130-80 milímetros. Y recuerde, como dijo el doctor William Roberts, director de la revista del Colegio Americano de Cardiología, que el ejercicio es un agente con cualidades hipolipemiantes, antihipertensivas, inotrópico positivas, cronotrópico negativas, vasodilatadoras, diuréticas, anorexigénicas, reduce el peso, catárticas, hipoglicemiantes, tranquilizantes, hipnóticas y antidepresivas. No se le olvide hacer énfasis en todos estos aspectos en su paciente. Muchas gracias, espero les sea de utilidad y recuerden los algoritmos presentado para la prevención del riesgo cardiovascular en todos los pacientes colombianos.